¿Qué tal, gente linda? Es un gusto para mí estar con ustedes en esta hora para tener algunas reflexiones bíblicas. Después que Jesús asciende a los cielos, deja un movimiento cristiano que cae en los hombros de sus apóstoles, los discípulos que él mismo había elegido. Y hay un libro que escribe un historiador que era Lucas, él era médico, que habla de la historia de la iglesia primitiva. Esto es Hechos de los Apóstoles. Me llama la atención que con tantos movimientos que hubo en aquel tiempo, después de la muerte de Cristo, movimientos sociales, culturales, judíos, romanos, griegos y demás, se usaran 28 capítulos para explicar la expansión de la iglesia. Ahora, dentro de estos 28 capítulos, hay un capítulo completo que habla de un viaje que hace una barca para llevar a Pablo desde Cesarea hasta Roma. Pablo estaba preso. La barca tenía 50 metros de eslora, de largo, unos 15 metros de ancho, y iba 276 personas en la barca. La barca sale cuando se decidió, texto 1, que habíamos de navegar para Italia. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos, Pablo estaba preso, a un centurión llamado Julio. Julio hacía migas con Pablo, eran amigos, de la compañía Augusta. Este es el nombre de la compañía que llevaba a estos presos. Esto es una planificación de un viaje, perfectamente establecida, una barca de este tamaño, con tantos presos, tantas personas, navegantes, capitán, tripulante, un centurión, presos y Pablo en ese grupo. El destino era Roma. Esto es planificación. Si quiero contemporizar esto y aplicarlo ahora a nuestro tiempo, a nuestras vidas, perfectamente podría ser cualquiera de nuestras casas en donde usted y yo tenemos planificaciones, tenemos los integrantes que viven dentro de un hogar. Hoy una familia son aquellos que tienen alguna relación de consanguinidad o de coafectividad y viven juntos bajo un mismo techo. Como una barca, como esta barca. En el mar de la vida, acá en el mar Mediterráneo, la barca yendo de un puerto a otro puerto. Y empezaron la travesía, pero dice que navegando muchos días despacio, comienza despacio el hogar, el matrimonio, los cónyuges, de a poquito van haciendo un hijo, van haciendo otro, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, nos impedía el viento. ¿Cuántos vientos hay que impiden la marcha de un buen hogar, no? En primer lugar quiero mencionar algo que uno no espera. En todos los cónyuges, matrimonios y familias aparecen situaciones que uno no las espera, pero ahí están presentes y de golpe surge algo que uno tiene que volver a replanificar para enfrentarse a aquello que no se esperaba. Desde algo muy común, muy simple, hasta la muerte de un integrante de la familia, que sería algo trágico, ¿verdad? También hay deseos dentro de la familia. Y aparecen estos vientitos que soplan y deseos de uno, de otro y de los integrantes. Y la familia empieza a encontrar vientos que impiden la marcha normal de la navegación de su casa. También hay curiosidades. Vivimos en un mundo tan interconectado, en donde hay tanta información y sobreinformación, que de golpe hay curiosidades. Y estas curiosidades a veces chocan contra los principios que en la casa o en el hogar se mantienen. Y entonces estos deseos, estos imprevistos, estos inesperados, estas cosas que atraviesa la barca de nuestra familia, encuentra que estos vientos no lo dejan andar. Y a veces hay distracciones, se nos advierte de situaciones y de cosas, pero el mundo secular, el trabajo, la rutina, el afán de poseer y demás nos distrae y hace que estos vientos impidan la marcha de la barca.
La barca siguió andando y habiendo pasado mucho tiempo, ya había pasado bastante tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación. Ya no es un vientito, es peligrosa la navegación. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Mire, acá hay dos cosas. Las decisiones del capitán, del centurión Julio que estaba frente a los presos, de los que manejaban el barco y ayudaban, y tenían algún tipo de conexiones entre ellos. El capitán era el que mandaba, pero había marineros que ayudaban. Son conexiones que hay dentro del barco para que el barco ande. Pero Pablo conocía mucho de Dios. Pablo era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que ahora a esta altura de las circunstancias y en sus 4 viajes misioneros por los mares ya tenía mucha experiencia. Entonces acá veo 2 corrientes, hay 2 flechas acá, uno de los que están adentro y uno de que viene a dar consejo de afuera. En todos nuestros hogares siempre vamos a tener ideas. Y estas conexiones entre padres, hijos, familiares que conviven bajo el mismo techo, hacen que en la pacificación de las conexiones y en las buenas ideas se pueda llevar adelante la barca de la vida. Pero también va a haber alguna exhortación espiritual. También Dios va a hablar de alguna forma. Pablo representaba los principios, los valores cristianos. Era un apóstol embuido y empapado de Dios que también daba consejos. Recibamos los consejos que espiritualmente tenemos y nos brindan para que nuestras barcas y nuestros hogares vayan bien. No nos confiemos en lo que sabemos nosotros, ni en el mucho tiempo de haber convivido, sino que también nos apoyemos en lo que Dios nos dice. La barca seguía andando, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ya esto no sale de adentro de la barca. Ya no son los que están conectados en el manejo de la barca y los consejos de Pablo, hagamos esto o aquello. Pablo aconsejó bastante, el capítulo lo cuenta. Ahora tenemos un viento, y es un viento huracanado llamado Euroclidón. Tan famoso era este viento, tantas características tenía, tan virulencia, tan fuerte era, que ya tenía nombre y apellido, Euroclidón. Y dice, pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Si usted dice tempestad que combate nuestro hogar, ya es muchísimo. Enfrentarse a una tempestad, ya no es una lluviecita, ya no es un temporal, ya no es una catarata de agua que cae, ya es una tempestad. Ya es difícil tomar el timón, ya es difícil manejar, porque una tempestad puede hacer sucumbir a un hogar. Pero si dice furiosa tempestad, ¿cómo hacemos en tu casa y en la mía para enfrentar situaciones no que nacen de adentro de la casa, sino que daba contra la barca, contra este barco de 50 metros por 15 metros, un viento tremendo que era una furiosa tempestad? Hay furiosas tempestades contra nuestras casas. La pandemia que estamos viviendo es una furiosa tempestad. Viene de afuera, no viene de adentro. Al contrario, dice que nos quedemos adentro para evitar que esa furiosa tempestad nos afecte. ¿Cómo hacemos con las dictaduras? ¿Cómo hacemos en los países donde hay totalitarismos? ¿Cómo hacemos donde hay sobornos y coimas y donde hay delincuencia y donde hay malos procederes que vienen de afuera y de golpe tenemos que enfrentarlos y hacer algo nosotros de adentro contra una furiosa tempestad? Cuando afuera hay corrupción, cuando afuera hay tendencias, cuando afuera hay mentiras y hay formas, ¿cómo hacemos para enfrentar? ¿Cómo hacemos para enfrentar una guerra? ¿Cómo hacemos para enfrentar una hambruna? ¿Cómo hacemos para enfrentar carencias?
¿Cómo hacemos para enfrentar situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones culturales en distintas partes del mundo que son euroclidones? Son furiosas tempestades que dan contra los hogares, endebles, tibiamente manejados, anémicamente protegidos, descalcificados, donde Dios amonestó, como Pablo le dijo, pero no le hicieron caso. Y esta furiosa tempestad se enfrentaba contra ellos. Dice en el pasaje que los hombres llevaban 14 días sin tener contacto con las manos. Dice que comenzaron a tirar aparejos porque no había contacto con el cielo, no veían cielo. Tuvieron días y noches andando sin ver estrellas, sin ver sol, sin ver posibilidades. De modo tal que se enflaquecieron y llevaban muchos días sin comer. Y Pablo les dijo, bueno, vamos a comer. Vamos a enfrentar a una situación para levantar nuestros cuerpos. Me pregunté si esto lo escribió Lucas. ¿Dónde estaba el médico que en ese momento no se fijaba en la salud, en la parte sanitaria de los integrantes de la nave para decirles, muchachos, hay que comer y hay que enfrentarse? Bueno, pero a veces los médicos son así o somos así. Pero acá empezaron a hacer algo desde adentro para solucionar el problema y comenzaron a tirar aparejos que hacían que la barca no vaya liviana y no enfrente la tempestad. Señora, señor, caballero joven, matrimonio, quizás hay en tu casa o en la mía aparejos, situaciones de peso, situaciones que entorpecen la marcha de la nave. Y haga falta hacer un mensaje introspectivo profundo y llegar a la intimidad para decir esto que estoy pensando, que estoy haciendo, que estoy comunicando, esta situación de mi conducta, tengo que tomarla y tirarla, sacarla de la barca. Es lo que comenzaron a hacer. Pero no podían continuar porque el viento era furioso. Y entonces vino una solución. Y no apareciendo ni sol ni estrella, lo que decíamos, por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Mire, si dice tempestad sola ya es, no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hay hogares que ahora están escuchando y situaciones dolorosas y críticas les llevan a pensar, no hay esperanza. Mi matrimonio se hunde, mi familia se disgrega. Hay enemistades, hay celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, cosas que pasan en el hogar y el hogar se está deshaciendo. Y hay aparejos allí que los tenemos y no somos capaces de cambiar, de soltar, para decir que mi barca llegue a un buen término. Pero, Dios sabe de nuestra situación, porque esta noche ha estado conmigo, dijo Pablo, el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Pablo era un hombre de Dios. No dice que se puso a rogar, no dice que estuvo orando, no dice que lo buscó y le pidió ayuda a Dios. Dios toma la iniciativa. Dios se acerca cuando uno está en las malas, sabe que no tiene fuerzas, no tiene un buen discernimiento, no tiene un buen razonamiento, no tiene recursos, pero Dios es Dios. Dios nos ama. Dios ama al hombre y amaba a esas 276 personas y se le apareció a Pablo, Dios. Y Pablo dice, esta noche he estado con Dios. Y mire este texto, por tanto, porque Dios se me apareció, por tanto, Dios se me apareció. Oh varones, tened buen ánimo. Es difícil en una tormenta furiosa de un Euroclidón, cuando se está hundiendo el barco, decirle, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Si tu hogar está enfrentando
una situación interna de poco amor, de poca tolerancia, de poco contacto amoroso. Dios te ha hablado varias veces, pero ya la tempestad de afuera te está arruinando la vida. Si tu situación está caótica y tu hogar está pasando un mal momento, si hay lágrimas de noche que recogen tu almohada, si hay separaciones virtuales que suceden en matrimonios, si hay infidelidades, celos, pleitos, situaciones con la familia, Dios aparece. Y hoy te dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, mire, será así como se me ha dicho. Dios habla, Dios dice. No le rece a un apóstol, porque el apóstol no le va a dar soluciones. No le rezaron a ningún apóstol. No fueron a santos que en la Biblia hay y cuenta tantos hombres de bien. Hubo sacerdotes, hubo reyes, hubo jueces, hubo príncipes, pero no fueron a ellos. El que habla es Dios. Vaya a Dios y Dios responde. Los demás no van a responder para soluciones totales e integrales donde se necesita una restauración desde adentro. Dios dijo la solución. Tengan buen ánimo. Y Dios le dijo, nadie se va a morir en este barco. Sigan adelante. Por eso Pablo, no lo leo el texto por amor al tiempo, pero Pablo dijo, tengan buen ánimo y sigamos adelante. Pero mire el detalle. El barco salió para ir a Roma, pero la Biblia nos cuenta en el capítulo 28 ya, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. El barco se destrozó. Léalo a la historia y cuenta que el barco fue y dio tumbos y chocó y se partió y la gente se bajó y se dieron cuenta que estaban en una isla. Dios se aparece y cambia el destino. Oh Señor, cuántos de testigos de esto somos, de gente que andaba en las malas, en las ruinas, atado y esclavizado, con cadenas que no podían zafar, con hogares que se hundían, con matrimonios que estaban en las malas. Pero Dios se aparece y cambia el rumbo, cambia el destino. Y entraron en un lugar, dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos y a causa de la lluvia que caía, y hubo detalles para comentar hermosos, pero se va el tiempo. No poca humanidad. La palabra humanidad sale una sola vez en la Biblia. Cuando una palabra de esta envergadura sale una sola vez en las Escrituras, hay 2500 palabras que salen una sola vez. Tiene que verse en la totalidad de la expresión de esa palabra. ¿Y por qué Lucas, que era académico y que era historiador, pone esta palabra? No poca humanidad. Si usted va al diccionario, humanidad dice, es todo el complejo de los hombres. Los hombres son la humanidad. Pero también la humanidad, tener humanidad, habla de benevolencia. Tener colaboración, tener amor a la situación del prójimo, tener misericordia, tener gracia, tener deseo de despojarse de algo para dárselo al otro. Eso es la humanidad. Y esta palabra en griego es filantropía. Filantropía, el filántropo, aquel que tiene un amor al hombre. Filos es amor y antropos son los hombres. Esto perfectamente se podría aplicar al Señor Jesucristo, que tuvo no poca humanidad, porque hubo muchas personas con humanidad en la Biblia, personas que hicieron bien, personas que colaboraron, que ayudaron, pero el que tuvo mucha humanidad, toda la humanidad, ese es el Señor Jesucristo. Se despojó de su reinado, bajó de su trono a través de la Virgen María, preciosa mujer. Él nació y vino a rescatar al hombre. Se mostró en toda la humanidad, siendo Dios y siendo hombre. Venció el pecado y tuvo no poca humanidad, porque entregó su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros. Si encontramos en este capítulo estos puntos
podemos reflexionarlo. Planificaron el viaje, como todos planificamos nuestra casa. Vientos en contra, siempre va a haber en la marcha del hogar, siempre va a haber situaciones difíciles, cosas que quieran afectar, curiosidades, deseos, contagiosidad del mundo y demás. La navegación se hizo peligrosa, Euroclidón, furiosa tempestad. Cosas de adentro y cosas de afuera, que no se pueden enfrentar. Cosas de afuera, furiosa tempestad. Y esta también dio contra la nave. Pero Dios sabe, Dios visita, Dios se acerca, Dios miró al hombre, Dios descendió en Jesucristo. No temas, ten ánimo, no temas, ten ánimo. La situación es difícil. ¿No hay esperanza? En Cristo hay esperanza. Lo mandó a otro destino, porque no poca humanidad. Jesucristo vino, se hizo hombre, se hizo con nosotros, formó la iglesia y se fue. Y hoy la iglesia habla de Cristo. No tenemos otra cosa para hablar. No somos nada como iglesia, pero hablando de Cristo somos todo. Y te ofrecemos, la iglesia habla de Jesús, la Biblia habla de Jesús. Y vos estás al alcance de ese Jesús como Salvador. No poca humanidad, filantropía, el filos, el amor por el hombre, Cristo. Y tu planificación puede cambiar de ruta y llevarte a otro lugar, a un buen puerto, el cual necesitas. Que Dios te bendiga y que en esta reflexión puedas tener una paz de Dios en este tiempo difícil que estamos viviendo. Saber que aunque lo de adentro falle y lo de afuera tenga una furiosa tempestad, con Cristo podemos decir, ten ánimo, no temas, Dios está contigo. Que Dios te bendiga.